la querían humillar en su cumpleaños, y ella los destruyó de escreva. La historia que estás por escuchar no es solo una historia de drama y venganza. Es una historia de vida, de superación y de esperanza. Porque a veces, el destino nos pone frente al abismo solo para mostrarnos que sabemos volar. Sofía, la mujer de la que hablaremos hoy, fue humillada, traicionada y despreciada por aquellos que juraban amarla, pero también fue testigo de su propio renacer. Dicen que uno nunca conoce el verdadero valor de alguien hasta que lo ve en silencio. Y el silencio de Sofía esa noche no fue de miedo, fue de poder. Ella aprendió que la motivación no siempre nace del amor, sino del dolor. Que cuando el corazón se rompe, no siempre es el final, a veces, es el comienzo de algo mucho más grande. Y eso, justo eso, fue lo que sucedió en aquella cena que cambiaría su destino para siempre. Mientras el vino corría y las risas fingidas llenaban el aire, nadie sabía que la maestra humilde, que tanto despreciaban, llevaba en su bolso un secreto capaz de destruir su arrogancia. Un secreto guardado entre papeles, pero escrito con reflexión, coraje y esperanza. Lo que estaba por pasar no solo era una venganza elegante, era una lección de vida sobre cómo la dignidad puede brillar incluso en medio de la oscuridad. Esta historia nos recuerda que todos, en algún momento, hemos sido como Sofía, subestimados, ignorados, heridos. Pero también nos enseña que el cambio más poderoso no viene de la rabia, sino de la calma. Que la inspiración real nace cuando dejas de pedir amor y empiezas a darte lo que mereces. Porque al final, no se trata de destruir a nadie, sino de reconstruirte a ti mismo con el alma más fuerte que antes. Así que, si alguna vez te han hecho sentir menos, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves la vida. Y si crees, como yo, en las historias que tocan el corazón y nos recuerdan el valor de la superación, te invito a quedarte, darle like a este video y suscribirte a Caminos del Destino. Aquí contamos historias que inspiran, que curan y que demuestran que hasta en las lágrimas puede haber esperanza. La familia que nunca la aceptó, Sofía siempre sintió que en esa casa las miradas pesaban más que las palabras. Desde el primer día, Renata, su suegra, la estudió con esos ojos fríos que medían el valor de la gente por el apellido y no por el corazón. Daniel, su esposo, intentaba disimular la vergüenza que sentía cuando su madre lanzaba indirectas vestidas de cortesía. Y Héctor, el suegro, solo bajaba la mirada, como si el silencio fuera una forma de lealtad. En esa familia, la apariencia era religión, y Sofía era la hereje. Cada cena era una prueba disfrazada de convivencia. Renata hablaba de viajes, de amistades con gente importante, de su círculo social tan exclusivo que ni el aire parecía gratuito. Sofía sonreía, tratando de no romper el frágil equilibrio entre la hipocresía y la humillación. Las palabras de su suegra caían despacio, gota a gota, como ácido sobre su autoestima, y aunque no dejaban marcas visibles, dolían más que un golpe. Aquello no era diálogo, era una coreografía de desprecio. Daniel, atrapado entre el orgullo y el miedo, se volvía cómplice por omisión. En público, mostraba un amor educado, en privado, un silencio incómodo. Decía que su madre solo quería lo mejor, pero Sofía entendía el mensaje oculto, él también empezaba a creer que ella no era suficiente. Esa contradicción la desgastaba, como si cada palabra no dicha fuera un ladrillo más en la pared invisible que los separaba. La superación se volvió una palabra lejana, casi irónica. Héctor, el suegro, representaba otro tipo de drama, la pasividad heredada. Era un hombre que había renunciado hace años a la idea de cambiar su destino, un fantasma que vivía entre copas de vino y recuerdos apagados. Para Sofía, verlo callar ante las injusticias era como mirar su propio futuro si se rendía. Ese pensamiento la llenaba de curiosidad y miedo a la vez. No quería terminar siendo una sombra más en esa casa de apariencias rotas.
con el paso del tiempo, las cenas familiares se volvieron escenarios de misterio y tensión. Sofía aprendió a leer los gestos, a anticipar los comentarios venenosos antes de que salieran de la boca de Renata. Su corazón se endurecía un poco más cada domingo, aunque seguía aferrándose a la esperanza de que algún día la aceptarían. Pero en el fondo sabía que no se trataba de amor, sino de poder, y ella ya empezaba a cuestionarse cuánto valía vivir bajo ese techo. A veces, mientras lavaba los platos después de las reuniones, pensaba en lo irónico que era todo. La gente que más hablaba de familia era la que menos entendía su significado. Renata quería moldearla, Daniel quería esconderla, y Héctor quería ignorarla. Sin embargo, Sofía comenzaba a sentir una fuerza nueva dentro de ella, una voz que le decía que la vida tenía otros caminos y que el destino aún no había mostrado todas sus cartas. Esa semilla silenciosa pronto comenzaría a germinar. Las heridas invisibles, con el paso de los meses, Sofía comenzó a apagarse sin darse cuenta. Ya no respondía con la misma chispa, ya no reía con la misma fuerza. Cada comentario disfrazado de broma, cada comparación con las esposas de los amigos de Daniel, era como una pequeña grieta en su corazón. A veces pensaba que exageraba, que debía ser más fuerte, pero la culpa aprendida pesaba más que el cansancio. Era una batalla silenciosa, una guerra sin testigos. Renata había perfeccionado el arte de humillar con elegancia. No necesitaba gritar, bastaba una sonrisa y una frase afilada: tu vestido es lindo, aunque no es de marca, ¿verdad? Esa forma de crueldad pasiva la desarmaba. Sofía regresaba a casa con una sonrisa ensayada y los ojos mojados, intentando convencer a Daniel de que todo estaba bien. Pero en el fondo, sentía que su vida se iba deshilando poco a poco, como un hilo que nadie notaba romperse. Daniel, cada día más distante, se refugiaba en el trabajo, en los amigos, en cualquier cosa que lo alejara de la incomodidad de su matrimonio. Decía que Sofía estaba muy sensible, que debía tomarse las cosas con humor. Pero detrás de esa indiferencia había algo más: vergüenza. Vergüenza de una esposa sencilla, de una mujer que no encajaba en el molde de su madre. Esa indiferencia fue el golpe más duro, porque venía del hombre en quien más había creído. Era drama, sí, pero también reflexión. Sofía empezó a pensar que tal vez el problema era ella. Se miraba al espejo y no reconocía su propio reflejo. Ya no veía a la joven alegre que soñaba con cambiar el mundo desde un aula, veía a una mujer cansada, domesticada por el desprecio. Era una paradoja cruel: cuanto más intentaba agradar, menos la valoraban. Sin embargo, dentro de su dolor había una pequeña chispa de inspiración, algo que le susurraba que no todo estaba perdido. Los días se hicieron largos, y las noches, aún más. En la oscuridad de su habitación, Sofía repasaba cada palabra, cada gesto, buscando entender en qué momento su destino se había torcido. A veces, la tristeza era tan profunda que ni las lágrimas salían. Pero también, en medio de ese misterio emocional, empezó a brotar una nueva conciencia: había vivido para complacer, y nadie la estaba viendo realmente. Esa reflexión sería la semilla de su cambio. Porque aunque las heridas fueran invisibles, su alma las sentía con cada respiración. Sofía comenzaba a sospechar que la verdadera superación no vendría de que la aceptaran, sino de aprender a aceptarse ella misma. Todavía no lo sabía, pero la vida estaba preparando un giro inesperado, algo que transformaría su dolor en esperanza. Y ese día llegaría pronto, de la forma más insólita e impredecible. Su refugio, los niños y el aula. En medio de tanto drama y soledad, Sofía encontró un refugio que la mantenía en pie: la escuela infantil donde trabajaba. Allí, entre crayones, risas y canciones, sentía que su vida aún tenía color. Los niños la miraban con ojos llenos de esperanza, sin juzgar su ropa ni su apellido.
Cada abrazo que recibía era como un recordatorio silencioso de que todavía existía ternura en el mundo. Ese lugar se convirtió en su refugio, su pequeño milagro cotidiano. A veces, mientras acomodaba los dibujos en la pared, pensaba que esas manos pequeñas sabían más de corazón que muchos adultos. En sus juegos se encontraba motivación, en sus preguntas inocentes hallaba reflexión. Eran sus maestros en secreto, los únicos que le enseñaban sin palabras que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Allí, Sofía volvía a respirar, volvía a sentirse útil, viva, necesaria. El aula era su templo, y los niños, su familia elegida. Mientras en casa la hacían sentir menos, allí la llamaban maestra, con un cariño que le devolvía la inspiración. Cuando alguno la abrazaba después de un regaño, ella entendía el poder del perdón y del amor sin condiciones. Era como si la vida le mostrara, con trazos simples, la superación que venía de lo pequeño. Entre el ruido de los recreos, Sofía encontraba su propio silencio interior. Había días en los que llegaba agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar en el autobús. Pero bastaba oír a un niño decirle, «Te extrañé, maestra», para que el dolor se disolviera. En ese momento comprendía que el destino no siempre se mide por los grandes logros, sino por las pequeñas huellas que dejamos en otros. Y aunque no lo sabía aún, ese amor genuino sería el hilo que la sostendría cuando todo lo demás se derrumbara. El contraste era brutal, en casa, frialdad, en la escuela, calidez. En casa, silencios pesados, en la escuela, carcajadas que llenaban el aire. Esa diferencia se volvía una paradoja que la mantenía cuerda y al mismo tiempo la hacía cuestionarse todo. ¿Por qué tenía que sentirse valiosa solo fuera de su hogar? Esa pregunta, repetida una y otra vez, comenzó a despertar algo profundo dentro de ella, una necesidad de cambio. Y mientras enseñaba a los pequeños a escribir su nombre, sin saberlo, Sofía estaba escribiendo el suyo en una nueva página de su historia. Cada lección, cada sonrisa, era un ensayo para el día en que decidiría romper el ciclo de dolor. Su corazón ya intuía que la vida le tenía preparada una sorpresa, algo que uniría el amor por su madre, su vocación y el comienzo de su verdadera superación. La decisión de cambiar su destino, una noche, después de otro silencio incómodo en casa, Sofía se miró al espejo y no reconoció a la mujer que veía. Sus ojos ya no brillaban con esperanza, parecían dos faros cansados que buscaban sentido en la oscuridad. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, tomó una decisión que cambiaría su vida: estudiar, prepararse, luchar por su superación. No para impresionar a nadie, sino para volver a creer en ella misma. Era hora de escribir un nuevo destino. Ahorró cada peso que pudo. Se levantaba temprano, trabajaba todo el día y por la noche tomaba clases de pedagogía. El cansancio era brutal, pero también liberador. En el autobús, mientras las luces de la ciudad pasaban como destellos, Sofía soñaba despierta con un futuro distinto. Sentía que cada sacrificio era un ladrillo en el puente hacia su cambio, hacia esa versión suya que empezaba a reconstruirse desde el alma. Renata, al enterarse, soltó una carcajada envuelta en veneno. ¿Una carrera de noche? Ay, Sofía, eso no te va a sacar de donde estás. Pero Sofía ya no se quebraba tan fácilmente. Había algo nuevo en ella, una firmeza silenciosa que nadie podía humillar. En lugar de discutir, sonreía y pensaba, ya verás. Esa motivación era fuego puro, una chispa que la mantenía en pie aun cuando el cuerpo le pedía rendirse. Las noches de estudio eran eternas, pero cada palabra aprendida la hacía sentir más viva. Había momentos en que, agotada, apoyaba la cabeza sobre los libros y se dormía entre sueños de inspiración. Recordaba a su madre, aquella mujer que siempre decía, el conocimiento es la única herencia que nadie te puede quitar. Y aunque Sofía aún no lo sabía,
Esas palabras se convertirían pronto en profecía. Poco a poco, su vida comenzó a transformarse. Ya no era la mujer que pedía aprobación, sino la que buscaba propósito. Sus compañeros de clase la admiraban, sus profesores veían en ella una pasión diferente, una luz que venía del corazón. En esos pasillos universitarios, Sofía aprendió que la superación no siempre se trata de subir de nivel, sino de sanar lo que otros rompieron. Era un proceso lento, pero profundamente hermoso. Y así, entre cuadernos, café barato y madrugadas de estudio, Sofía fue encontrando su voz. Esa voz que el miedo había intentado apagar por años. No lo sabía todavía, pero su destino ya estaba preparando la primera gran sorpresa de su historia. Una carta, un nombre y un pasado olvidado estaban a punto de tocar su puerta, y nada volvería a ser igual. La carta que cambió su vida, era una tarde gris, de esas que parecen pesar sobre los hombros. Sofía regresaba de la escuela agotada, con el cuerpo cansado pero el alma llena de esperanza. Al entrar a su pequeño departamento, vio un sobre color crema sobre la mesa. No tenía idea de que esa carta guardaba el misterio más grande de su vida. La tomó con cuidado, como si presintiera que dentro había algo más que palabras. Al leer el remitente, su corazón se aceleró. El sobre venía de un despacho de abogados del centro. Por un momento pensó que se trataba de un error, o quizá de algún trámite olvidado. Pero cuando abrió el documento, las letras comenzaron a temblar frente a sus ojos. La carta hablaba de una mujer llamada Doña Amalia, antigua patrona de su madre, que había fallecido meses atrás. Y ahí estaba lo imposible, le dejaba a Sofía una herencia. Una sorpresa tan grande que el aire pareció desaparecer de la habitación. Sofía se quedó inmóvil. Volvió a leer una, dos, tres veces, sin poder creerlo. La mujer que su madre había cuidado por años había dejado su fortuna a ella, a la hija de la empleada. Era una paradoja que rozaba lo divino, la vida devolviéndole, con intereses, cada lágrima que había derramado. No era solo dinero, era justicia poética. Era como si el destino le hubiera susurrado, ahora es tu turno de levantarte. Lloró largo rato, pero no de tristeza, sino de emoción. Recordó las manos cansadas de su madre, sus palabras de inspiración, su fe inquebrantable en la bondad. Sofía entendió entonces que la herencia no era solo material, sino espiritual, era la superación hecha legado. Aquel gesto le devolvía no solo seguridad, sino propósito. Era el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de una historia nueva, escrita con amor y reflexión. Esa noche casi no durmió. Miraba el sobre cerrado una y otra vez, como si fuera un portal hacia otro universo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió poder, sintió motivación. Su madre, desde algún lugar, le había dejado una llave invisible, la libertad. Y Sofía juró usarla con el corazón, no para vengarse, sino para honrar su memoria. Al amanecer, respiró hondo frente a la ventana. La ciudad seguía igual, pero dentro de ella todo había cambiado. Esa carta, tan sencilla y tan poderosa, le había recordado algo que el mundo intentó hacerle olvidar, que el cambio más grande empieza cuando uno deja de pedir permiso para vivir. Sin saberlo, Sofía había encendido la chispa que pronto iluminaría su venganza más elegante y su victoria más humana. El secreto guardado en un sobre, desde el momento en que guardó la carta dentro del sobre pardo, Sofía supo que su vida había cambiado para siempre. Pero también entendió que el misterio era su mejor aliado. Nadie debía saberlo, al menos no todavía. Caminaba por la casa con ese sobre como si fuera un amuleto, un pedazo de destino que podía tocar. Por primera vez, el poder estaba en sus manos, y se sentía fuerte, dueña de sí misma, como si el universo por fin la hubiera escuchado. Cada mañana lo escondía en el mismo lugar,
bajo sus prendas más simples, y antes de salir lo tocaba para recordar que su esperanza seguía viva. Ese sobre no era solo papel, era una promesa, una historia de superación que aún no había sido contada. En silencio, comenzó a ensayar lo que diría el día que decidiera revelarlo. Imaginaba los rostros de Renata y Daniel, y un leve escalofrío de suspenso recorría su espalda. No por miedo, sino por anticipación. Durante esos días, Sofía aprendió el valor del silencio. No todo se responde con palabras, a veces, la vida enseña que el secreto es el arma más poderosa. Veía a Daniel actuar como si nada, creyendo que seguía teniendo el control, y eso la hacía sonreír. Esa sonrisa era su primera victoria. Cada gesto suyo estaba cargado de misterio, de una serenidad que desconcertaba a todos. Había pasado de víctima a estratega sin que nadie lo notara. Mientras tanto, Renata seguía planeando el famoso cumpleaños número 30 de Sofía, con ese aire hipócrita de buena familia. Sofía fingía gratitud, pero dentro de su corazón crecía una calma peligrosa, la calma de quien ya conoce el final del juego. A cada comentario condescendiente, respondía con una dulzura que desarmaba. Era drama puro, pero ella lo interpretaba con la precisión de una actriz que por fin domina el escenario. Por las noches, mientras el sobre descansaba junto a ella, Sofía se preguntaba si realmente merecía tanta sorpresa del destino. Y en esas reflexiones descubrió algo profundo: la inspiración y el poder no llegan cuando el mundo te aplaude, sino cuando decides no rendirte. Aquel pedazo de papel representaba la voz de su madre, la motivación que le recordaba quién era. Y esa voz la guiaba hacia el momento en que todo se revelaría. Así, día tras día, Sofía preparaba su alma para la confrontación final. Cada respiración, cada paso, era parte de una danza entre el misterio y la reflexión. Sabía que el día del cumpleaños no sería una fiesta, sino un juicio. Y esta vez, ella no llegaría como la acusada, sino como la jueza. Lo que nadie sabía era que, dentro de ese sobrepardo, no solo había papeles, sino el principio de su libertad. La cena del cumpleaños, la noche del cumpleaños llegó con un aire denso, casi eléctrico. Sofía se miró al espejo antes de salir y apenas reconoció a la mujer que la observaba. Su rostro mostraba serenidad, pero en su corazón ardía una mezcla de suspenso y determinación. Se puso un vestido sencillo, negro, elegante, como una armadura silenciosa. Sabía que esa noche no sería una celebración, sería una batalla por la dignidad, y ella estaba lista para ganarla. El restaurante brillaba con luces cálidas y risas falsas. Renata estaba espléndida, con su sonrisa ensayada y su perfume caro que llenaba el ambiente. Daniel la acompañaba, fingiendo una tranquilidad que no sentía, la mano le temblaba sobre el vaso de vino. Sofía entró despacio, con paso firme, irradiando una calma que desconcertó a todos. En ese instante, el misterio comenzó a tejerse en torno a la mesa. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Durante la cena, las palabras se deslizaban como cuchillos cubiertos de terciopelo. Renata hablaba de viajes, de amistades influyentes, de logros ajenos que usaba como espejo de superioridad. Sofía la escuchaba con atención, sin una sola interrupción, como si cada palabra fuera un preludio. El drama era tan evidente que incluso los meseros evitaban mirar. A cada sorbo de vino, la tensión crecía, pero Sofía no se quebraba, parecía flotar entre ellos, intacta. Entonces llegó el momento. Renata, con teatralidad, sacó de su bolsa un sobre blanco perlado y lo deslizó por la mesa. Querida, pensamos que era hora de darte algo significativo. Daniel levantó su celular, listo para grabar. El silencio cayó como una cortina pesada. Sofía tomó el sobre con calma, lo abrió y vio los papeles de divorcio. Por dentro, sintió una punzada, pero por fuera,
solo sonrió. Esa sonrisa, suave y firme, era el preludio de su victoria. Gracias, dijo con voz clara. Es el mejor regalo de cumpleaños que me pudieron dar. Nadie respiró. El sonido de los cubiertos se detuvo, las miradas se congelaron. Daniel bajó el teléfono, incapaz de seguir grabando. Renata se quedó muda, el rostro tenso, los labios crispados. En ese momento, la vida cambió de guión. La paradoja era perfecta, quienes habían planeado su humillación estaban siendo testigos de su superación. El aire se volvió espeso, cargado de emoción y desconcierto. Renata intentó responder, pero su voz tembló. Héctor fingió beber para esconder su incomodidad. Y Sofía, sin perder la calma, apoyó la cañeta sobre la mesa y firmó los papeles frente a todos. Cada trazo era una declaración de independencia. Su destino, el que ellos creyeron destruir, apenas comenzaba a escribirse. Lo que vendría después dejaría a todos sin aliento. La venganza elegante, el silencio después de su firma fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj del restaurante. Renata intentó sonreír, pero la comisura de sus labios tembló. Daniel parecía no entender lo que acababa de pasar. Sofía, en cambio, sentía una paz inmensa, esa calma que llega cuando el corazón sabe que ha hecho lo correcto. Acarició con delicadeza el borde del sobre blanco y dijo, con voz serena, pero yo también traje un regalo esta noche. De su bolsa sacó el sobre pardo, aquel que había guardado durante días, el que contenía todo su destino. Lo colocó sobre la mesa, justo al lado de los papeles de divorcio. Ya que estamos compartiendo noticias importantes, continuó, creo que es justo que ustedes también escuchen la mía. El tono era suave, pero cargado de misterio y suspenso. Los rostros de Renata y Daniel se crisparon, como si presintieran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Sofía abrió el sobre con la misma calma con la que un mago revela su truco final. Dentro, los documentos del testamento brillaban bajo la luz del candelabro. Hace unos días recibí una carta de un abogado, comenzó, sin apartar la mirada de ellos. Resulta que mi madre, a quien ustedes siempre despreciaron, fue recordada por su antigua patrona. Me dejó una herencia, una casa, inversiones, y algo más importante, la independencia que ustedes pensaban que yo nunca tendría. El impacto fue inmediato. Daniel dejó caer el celular sobre la mesa, el sonido seco retumbó como un disparo. Renata palideció, su respiración se volvió entrecortada, y Héctor cerró los ojos, avergonzado. Era drama puro, pero también justicia. El destino había dado un giro tan inesperado que parecía una escena de película. La mujer que habían querido enterrar en desprecio se levantaba ahora sobre sus ruinas, más fuerte, más luminosa. Así que gracias, dijo Sofía, con una sonrisa que mezclaba emoción y reflexión. Gracias por liberarme antes de saber quién soy ahora. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y dulces al mismo tiempo. Era la superación convertida en acto. Era la vida devolviendo todo lo que el desprecio intentó quitarle. Renata bajó la mirada, Daniel no supo qué decir, y el restaurante entero quedó en un silencio reverente, como si el mundo contuviera la respiración. En ese instante, Sofía entendió algo profundo, la venganza más elegante no necesita gritos ni destrucción. Basta con mostrar la verdad y dejar que el impacto haga el resto. Mientras los demás se desmoronaban, ella se levantó, erguida, con el sobre en la mano. Y por primera vez, se sintió completamente libre. Lo que vendría después no era revancha, era renacimiento. Un renacimiento que el universo entero parecía aplaudir en secreto. Los aplausos, por unos segundos, el silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el temblor de una copa sobre la mesa. Renata estaba pálida como una estatua,
Daniel seguía inmóvil, y Héctor no se atrevía a levantar la mirada. Sofía, en cambio, respiraba profundo, ligera, como si acabara de soltar el peso de toda una vida. El destino había girado a su favor, y el eco del drama se transformaba ahora en una dulce reflexión sobre la superación. Entonces, de una mesa al fondo, se escuchó un aplauso. Era el mesero que había servido el vino, con una sonrisa discreta pero genuina. El sonido, tímido al principio, se multiplicó en segundos. Otro cliente, una mujer mayor, empezó a aplaudir también, luego su esposo, luego todos. En cuestión de instantes, el restaurante entero estaba de pie, celebrando sin saber toda la historia, pero entendiendo el impacto de lo que acababan de presenciar, la dignidad triunfando sobre la humillación. Sofía se quedó quieta por un momento, abrumada por la emoción. No era solo un aplauso, era una validación. Era el corazón del mundo reconociendo su fuerza. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de inspiración. En ese instante comprendió que no estaba sola, que su historia era también la historia de muchas personas que habían sufrido en silencio y aún así habían encontrado el valor para levantarse. Renata bajó la mirada, impotente. Daniel intentó decir algo, pero la voz no le salió. El misterio que los había rodeado durante años se había resuelto en un acto de justicia poética. Era como si el universo, a través de aquellos aplausos, dictara su veredicto final. Sofía no necesitó decir una palabra más, su serenidad hablaba por ella. La vida, con su ironía divina, les había dado la lección que nunca olvidarán. Sofía se levantó despacio, alisó su vestido y tomó su bolso. Los aplausos seguían, envolviéndola como un abrazo colectivo. Mientras caminaba hacia la puerta, cada paso era una reflexión viva sobre lo que significa liberarse. La motivación que alguna vez vino del dolor ahora nacía del orgullo, del amor propio, del renacer. No miró atrás. Sabía que dejar ese lugar era cerrar para siempre una herida que había tardado años en cicatrizar. Al salir del restaurante, el aire fresco la recibió como una caricia. Levantó la vista hacia el cielo y sonrió. No había venganza, solo esperanza. No había rencor, solo agradecimiento. Había cambio, vida, y un futuro lleno de inspiración. Detrás de ella, los aplausos seguían resonando, como una banda sonora invisible que marcaba el comienzo de su nuevo camino. Un camino que, por primera vez, le pertenecía solo a ella. El renacer, semanas después de aquella noche inolvidable, Sofía despertaba cada día con una paz nueva. Su vida ya no estaba marcada por el drama, sino por el propósito. Con la herencia, decidió abrir una pequeña escuela infantil en su barrio, un lugar donde los niños pudieran aprender con alegría y libertad. Era su manera de honrar a su madre y transformar el dolor en inspiración. En cada rincón de ese espacio, se respiraba esperanza. El primer día de clases fue un milagro silencioso. Los pequeños corrían entre los colores y las risas, y Sofía los observaba con el corazón lleno. A veces, cerraba los ojos y recordaba los años en que todo parecía perdido. La vida le había enseñado, a su manera dura pero justa, que nada se destruye del todo, solo se transforma. Su superación no era un acto de orgullo, sino de amor. Y ese amor se multiplicaba en cada sonrisa infantil. Mientras pintaba una pared con dibujos de soles y mariposas, Sofía pensó que su historia era una reflexión viva sobre el cambio. Lo que un día fue humillación, se había convertido en luz. Lo que antes fue silencio, ahora era risa. Esa paradoja hermosa la hacía reír sola, con gratitud. Porque entendió que el destino no castiga, enseña. Y que el golpe más duro puede ser, en realidad, el impulso más poderoso hacia la libertad. A veces llegaban madres jóvenes, tímidas,
buscando consejo o trabajo. Sofía las recibía con ternura, sabiendo que en sus ojos se escondía el mismo miedo que ella había sentido. Les hablaba de motivación, de fuerza, de vida. Les contaba, sin nombres, sin detalles, que había una vez una mujer que renació entre cenizas. Y en cada palabra suya, se notaba que no hablaba desde el dolor, sino desde la esperanza. Las tardes eran su momento favorito. Ver a los niños cantar, dibujar, soñar, era como mirar su propio reflejo en el pasado. El eco de los recuerdos ya no dolía, ahora la acompañaba con dulzura. Sofía había encontrado su lugar en el mundo, no entre los que la despreciaron, sino entre los que creían. Esa fue su verdadera venganza elegante, sanar. Y en esa sanación, había un tipo de belleza que nada podía romper. Una noche, mientras cerraba la puerta de la escuela, miró el cielo y murmuró, «Gracias, mamá. Lo logré». La brisa le acarició el rostro como una respuesta. En su alma ya no había rencor, solo gratitud. Porque comprendió, al fin, que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de convertirlo en inspiración. Y así, entre luces suaves y promesas nuevas, Sofía renació. Y con ella, renació también la fe en el poder del amor y de la dignidad. Y así, la mujer que un día fue humillada frente a todos, terminó caminando hacia su libertad con la cabeza en alto y el corazón en paz. Sofía nos enseñó que la vida puede ser cruel, pero también profundamente justa. Que cada golpe, cada lágrima y cada silencio tienen un propósito oculto, hacernos más fuertes, más conscientes, más nosotros. Su historia es una reflexión viva sobre la superación y la esperanza que nunca muere, incluso en medio del dolor. Porque no hay venganza más elegante que la dignidad. Y no hay triunfo más grande que el de quien, después de caer, vuelve a levantarse con el alma intacta. Sofía no destruyó con odio, sino con inspiración. No venció por dinero, sino por vida. Ella convirtió la humillación en enseñanza, y la herida en impulso. Y al hacerlo, se convirtió en espejo para todos los que han sido subestimados alguna vez. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, tú también puedes escribir tu propio destino. No importa cuánto te hayan hecho dudar, siempre puedes empezar de nuevo. La motivación y la esperanza viven dentro de ti, solo necesitas creerlo. Te invito a seguir descubriendo más historias como esta en nuestro canal Caminos del Destino. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de reflexión, emoción y cambio. Porque cada video aquí no solo cuenta una historia, te recuerda que aún hay belleza en el mundo, y que la vida, con todas sus paradojas, siempre nos da una segunda oportunidad.